Hoy quiero hablar con el tema bendiciendo tus renuevos. El tener descendencia es una gran bendición. Los hijos son un regalo de Dios, son una también inmensa responsabilidad que debemos asumir para cuidarlos, criarlos y guiarlos por el camino de las buenas enseñanzas. Y sabemos que muchas parejas cuando inician su vida juntas y en su vida matrimonial, pues aspiran por lo general a tener los hijos. Hoy día, por la preparación profesional, las ambiciones profesionales o empresariales se postergan un poco más en cuanto a la prioridad que tienen como una estrategia o una meta. Pero el anhelo de muchas parejas y en general del ser humano es pues tener hijos y tener una bendición por medio de la reproducción y de la multiplicación. ¿Y qué mayor bendición podemos darles a nuestros hijos? ¿Qué mayor regalo? Que no sea hablar palabras de bendición sobre ellos, que no sea reconocer que son un regalo de Dios. Saber que los hijos nos los ha dado Dios como herencia y que nos ha dado la responsabilidad de guiarlos, de criarlos y de cuidarlos con amor. El poder expresarles afecto, aceptación, cariño, el poder afirmar el valor que tienen y reconocer el propósito para el cual Dios los creó es importante. Pero el hablar esas palabras positivas, esas afirmaciones positivas, también permite que ellos puedan recibir bendición de nuestros labios, bendecir a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Tiene que ser una tarea diaria. Tiene que ser una tarea diaria porque el propio Jesús en Lucas 18:16, él llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. O sea que aún seamos adultos, no podemos perder el corazón de niño, la bondad que caracteriza a los niños, la gentileza, el corazón noble, la nobleza que caracteriza a los niños. Pero quiero que vayamos a Isaías 44, de los versos 3 al 5. Vamos a ver aquí esta afirmación donde Jehová es reconocido como el único Dios. Y veamos lo que dice desde el verso 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de los ríos. Aquí vemos este detalle de cómo Dios habla de derramar esa bendición sobre la generación de Jacob y dar bendición a sus renuevos. Esto lo vemos en otra versión de la Biblia, de muchas maneras o en otras versiones, de que el Señor va a derramar ese espíritu sobre la descendencia, que va a bendecir a los vástagos, que van a brotar como hierba en el campo, en el prado, y ese reconocer que pertenecen al Señor, que ese sentido de pertenencia, de que se pertenece a Dios. Y nuestros hijos son esa bendición que el Señor nos ha dado. Y más que nuestros hijos, digamos, nuestra descendencia, que en este programa he llamado los renuevos. Qué bonito saber que cuando sembramos una plantita, y vemos que cada día les vamos abonando, echando agua, cuidando, quitando las malezas. Vemos cómo brota una ramita nueva que viene como un renuevo y lo celebramos, nos regocijamos, hasta nos motivamos a comprar más abono, fertilizante para cuidar esta plantita, cuidar que esté bien humectada, hidratada, que esté bien asoleada, ventilada, todo esto lo cuidamos
para nosotros garantizar que esa planta, que es la planta madre, vamos a decir, la planta de la cual va a salir el renuevo, pues esa planta esté bien, saludable, para que ese renuevo también esté saludable. Y esto se refiere a la bendición sacerdotal desde el verso 22 que dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. A Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Cuando nosotros reconocemos que Jehová es el Dios verdadero, que Él es el que señorea nuestra casa, y le entronamos como el Señor y Rey de nuestra familia, y cuando nosotros hacemos el altar familiar, si hacemos oraciones antes de salir, bendecimos cada uno de nuestros hijos, nuestra familia, cada mañana antes de separarnos para ir al trabajo, al negocio, a la universidad, a los estudios, al colegio, pues nuestros hijos van a crecer como plantas frondosas, como dice el Salmo 144:12, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Y así debemos nosotros manejarnos en este esquema, como dice el Salmo, nosotros creyendo que nuestros hijos van a tener una vida abundante, frondosa, bendecida, que Dios los va a cuidar, los va a tener bajo su cobertura, que nuestra generación va a proclamar las grandezas de Jehová, como dice el Salmo 145:4, que cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Cuando hablamos de las maravillas de Dios, de lo que Él hace cada día de nuestra vida, cuando nosotros nos reunimos al caer la tarde, durante la cena vamos a decir, durante la reunión familiar de la noche, donde conversamos y nos reunimos como se hacía en épocas pasadas, en nuestra niñez, que se realizaban estas reuniones cuando no había luz, cuando no era la hora de acostarse, cuando no habían estos aparatos tecnológicos que nos separaban y nos distanciaban de las tertulias familiares, pues siempre se hablaban de las cosas del día. ¿Cómo te fue, hijo? ¿Cómo te fue, hija? Amada, cuéntame, o a mí me fue, decía el esposo, de tal manera. Y se compartían experiencias, anécdotas, se narraban situaciones que también los padres aprovechaban para encaminar, para reenfocar, para sugerir o corregir. Se aprovechaba todo, por lo menos en generaciones pasadas, estas prácticas ayudaban mucho a en el día a día ir identificando situaciones, oportunidades, compartiendo experiencias a nivel familiar, y los padres aprovechaban para criar y guiar con amor, pero no ignoraban las realidades de la familia, de esa herencia, de ese regalo que Dios pues puso en sus manos. Y eso es algo que de verdad ojalá fuera retomado por las familias. Esto de decir, bueno, nos reunimos en la mañana, hacemos una oración, leemos la lectura, una reflexión, nos vamos todos a nuestras actividades, y en la noche, en la sobremesa, volvemos y nos reunimos antes de dormir, compartimos experiencias, conversamos, etcétera, o por lo menos podemos orar o reírnos, compartir. Esto es algo muy bueno que pudiéramos retomar dentro de los propósitos del próximo año. ¿Por qué? Porque estamos pensando y visualizando cómo vamos a mejorar en las diferentes áreas de nuestra vida, que de esto es algo que voy a hablar en uno de los últimos programas de este año. Así es que yo quiero que estés atento a lo que estoy hablando en cada programa, que me sigas por todas las vías por donde tienes acceso a este tipo de contenido, tanto a través de la emisora, del canal, de las redes, para que puedas recibir estos mensajes que son de edificación para tu vida.
Y cuando vemos este texto, volviendo a esta bendición que hemos leído y compartido en Isaías 44, vemos cómo esta promesa de que Dios derramaría sobre la generación venidera y sobre sus renuevos esa bendición y que brotarían entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas, porque el crecer entre hierbas no es tan fácil, no es tan fácil como crecer en las riberas de las aguas. Entonces, esa realidad de que en medio de terreno árido, de terreno difícil, podemos tener unos renuevos que pueden ser bendecidos, que pueden descollar, que pueden dar fruto, es un tema de fe. Y de eso yo quiero hablarte. No importa en la etapa donde tú estés y en la situación donde estés, no pierdas la oportunidad de abrazar a tu descendencia, de bendecirla, de colocar tus manos sobre ella, de creer que ellos van a seguir adelante, de orar por protección, de orar por cuidado de Dios sobre ellos, porque ese fruto que Dios nos ha dado, ese renuevo, esa descendencia, son una bendición y habrá recompensa, porque Dios los va a bendecir. Ellos serán una generación bendecida y los hijos de sus hijos y sus hijos serán bendecidas. Por eso nosotros tenemos que orar al Señor cada día y proclamar que lo que va a venir, declarar que eso que va a venir estará delante de Dios y que va a ser una bendición. Nosotros los vamos a ver con nuestros ojos y que no se va a apartar la bendición de nuestros hijos, de nuestra descendencia, desde ahora y para siempre. En Isaías 59:21 podemos ver esta referencia, esta declaración. Entonces nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que estar muy conscientes y convencidos de que nuestros hijos son de Dios, de que son un regalo de Dios. Aquellos que tienen ese privilegio de tener los hijos, pues se enfocan en su cuidado desde que están niños, desde que están en su crecimiento y buscan que ellos se fortalezcan, que progresen en el aspecto de la sabiduría y en la gracia que Dios pone sobre ellos, que el Señor los haga crecer en gracia, en sabiduría, que el Señor los haga crecer en esa en esos, vamos a decir, en esos aspectos del carácter y en lo que tiene que ver con su forma de pensar, en su conducta, para que sean personas temerosas que busquen el bien. Eso es parte de lo que nosotros como padres nos vamos encargando cada día para cuidar a nuestros hijos y afirmarlos en ese propósito que sabemos que está en Dios para ellos. Por eso tenemos que bendecirlos con nuestra boca. Es bendecirlos todos los días, decir, hijo, hoy te bendigo, espero que te vaya bien, que toda angustia Dios la quite de tu corazón, que nunca dejes de dar fruto. Por eso, en el seno del hogar, nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos como madre, como padre, como abuelos, como bisabuelos y todo el que esté alrededor de nuestra mesa o que sea parte de nuestra descendencia. Tenemos que bendecirlo porque esas tales son las bendiciones de los que temen al Señor, conforme dice el Salmo 128 del 1 al 4. Por eso tenemos que extender ese cuidado, esa protección a nuestros hijos, serles por escudo, que los rodeamos con nuestros mejores deseos, con nuestra buena voluntad hacia ellos, porque queremos, ¿verdad? Que el Señor bendiga nuestros renuevos y que ellos reciban misericordia, paz, amor, que todo les sea abundante, que todo lo que ellos hagan pues sea de bendición y que el Señor los use para también bendecir a otros. Por eso, nosotros también oramos para que esos renuevos nuestros sean guardados de toda enfermedad y que el Señor les provea pan, que les provea abrigo,
que les provea bendiciones para que ellos puedan también liderar más adelante sus propias vidas, sus hogares, donde ellos lleguen sean también de bendición. Y si bien como padres los bendecimos, ellos también deben de escuchar los consejos del padre y las enseñanzas de la madre, porque eso va a ser un adorno, eso va a ser una guianza muy buena para evaluar lo que es bueno y lo que no conviene. Y el Señor va a bendecir y va a prosperar a nuestra descendencia todos los días de su vida. Eso tenemos que creerlo, que Dios los va a fortalecer y darán su fruto en su tiempo. Por eso, desde que están niños, nos vamos a preocupar por enseñarles y que conozcan lo que dice las Sagradas Escrituras, que puedan pues nutrirse de la fe que es en Cristo Jesús, para que esos renuevos sean fortalecidos, que se duerman, que se acuesten confiados en el Señor, que se levanten agradecidos de la buena voluntad de Dios en ese día donde el Señor les va mostrar su favor y su gracia, donde Dios les va a favorecer con oportunidades, donde Dios les va a abrir los caminos. Vemos que en la Biblia la descendencia tiene mucha relevancia y que siempre esa transmisión de la fe y el mantener vivas las promesas a través de las generaciones ha sido algo clave, clave dentro de lo que es el plan de salvación que nosotros conocemos. O sea, que es un tema muy importante, el tema del linaje y el papel de la genealogía, por ejemplo, de Jesús, así como de la de David, como la de Abraham. Vemos que este tema ha sido muy importante y siempre se da esta importancia a esta herencia y a la bendición sobre los hijos, porque son como una recompensa, se ven como una recompensa por la fidelidad en la Biblia, por ejemplo, o por la fe para aquellos que han podido pues recibir un milagro. Entonces, vamos viendo cómo esa transmisión de esos conocimientos de la palabra de Dios, de los valores, de las tradiciones de la historia bíblica, pues a través de los tiempos ha sido clave para el fundamento de esa descendencia futura que ha sabido guardar los mandamientos, los preceptos, las leyes de Dios, la fe, que han podido mantener una continuidad del linaje a través de esas personas clave como Abraham, David, y vemos ese cumplimiento de ese linaje real en Jesús. Entonces, nosotros guardar desde el punto de vista espiritual a nuestra descendencia, de nosotros también permitir que ellos tengan fundamento, que ellos tengan ese fundamento espiritual es muy importante. Tiene mucho significado en la palabra de Dios el tema de la descendencia. Y vemos cómo en Génesis 13, en el verso 16, la Biblia nos trae este detalle que dice así: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces, el Señor nos habla de este pasaje en ese momento donde Abraham y Lot se separan. Entonces, así fue esa palabra que Dios habló a Abraham luego que Lot se apartó de él. Entonces, el mirar todo el panorama y ver lo que tenemos por delante y ver la anchura de lo que será nuestra descendencia es bonito. Muchas familias tienen muchos hijos, a veces hasta más de una docena, y tienen así mismo una réplica de nietos que cuando se juntan todos se reúnen, pues esos hijos y esos nietos y luego los bisnietos, pues se convierte esto en un regocijo, en una reunión hermosa de ver nuestras réplicas, de ver cómo se parecen a unos, a los otros, de cómo comparten y se expresan esos afectos, ese cariño de ser parte de una familia y sobre todo de la familia de Cristo también, nos tiene que llenar a nosotros de esa alegría, porque
el pensar en la descendencia y en los renuevos tiene un significado de herencia, de traspasar costumbres, de conservar identidad familiar. Es algo muy, muy bonito que nos ayuda a nosotros a entender que nosotros podemos también bendecir a nuestra herencia y hablar palabra de bendición sobre ellos, como dice Gálatas 3:29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Ser parte de aquellos que creen en esa generación de bendición que ha de venir y en esos tiempos en que el poder de Dios se va a manifestar en nuestra familia y eso pues hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta porque esta simbología y todo este árbol genealógico de la Biblia de Adán y Eva hasta nuestros tiempos han tenido un significado y vemos esta genealogía de Jesús mismo en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, que se divide, como hemos visto en nuestros estudios bíblicos, teológicos, que se divide en tres grupos de 14 generaciones cada uno, desde Abraham hasta el rey David, desde David hasta la deportación a Babilonia y desde la deportación de Babilonia hasta el nacimiento de Jesús. Y esa genealogía incluye a Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón y todos esos antepasados que la Biblia cita entonces vemos toda esta historia hasta que Jesús nace y ya vemos cómo él es parte de esta genealogía que marcan estas generaciones. Entonces, así nosotros vemos cómo venimos también de nuestras generaciones. Cuando hacemos un árbol genealógico, vemos cómo es nuestra descendencia, cómo hemos venido, de cuáles apellidos dependemos, cómo eran nuestras familias, escuchamos las historias de nuestros ancestros y decimos, wow, qué familia tan hermosa tengo, qué familia he tenido, mira de dónde vengo. Entonces eso nos hace a nosotros afirmarnos en nuestra identidad como personas dentro del contexto de una familia determinada. Entonces, ahí vamos nosotros pues articulando esas estrategias y vamos viendo que nuestra familia es una familia con tales características, que tiene tales preferencias, una familia que fue engendrada de generación en generación dentro de tales circunstancias y que bueno, cuando la familia toda se puede reunir, cuando toda la familia está lista para compartir, cuando salen estas historias de este árbol genealógico que se remontan al principio de nuestros tiempos, así como en la Biblia reseña este árbol genealógico desde Adán y Eva en adelante, como había mencionado. Y quiero aprovechar para traer un detalle del Salmo 115 en los versos 14 y 15, que dice así: aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea que nosotros también reconocemos que somos de Jehová y somos bendecidos por el Señor, pero Él aumentará la bendición. O sea, todavía, aunque estemos cumpliendo nuestro rol de padres en la crianza, o ya seamos abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, no importa, en cada etapa podemos recibir esa bendición y como nuestros hijos son recompensa del Señor, son bendición también, pues los bendecimos a ellos, traspasamos esa bendición a la vida de nuestros hijos y les reconocemos esos talentos, esos valores y los reafirmamos positivamente. Por eso te invito a bendecir tus renuevos, tu generación, tu descendencia.
Nunca olvides esta palabra de Dios que hemos compartido de que aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre ti, sobre tu descendencia, sobre tu generación. Quiero invitarte a todos los días reforzar el estudio de la palabra, reforzar las tertulias, el compartir familiar, periódico, diario, el juntarse como familia, como generaciones y preservar esos valores que le dan identidad. Espero que al cierre de este tiempo de bendición, pues sientas ese gozo y ese agradecimiento por lo que Dios ha hecho con tu familia y con tus hijos como herencia, como regalo de Dios, y que tú los bendigas y los ayudes a avanzar. Prioricemos las relaciones familiares basados en los principios bíblicos y no olvidemos que primero debemos rendir ese primer lugar a Dios, luego a nuestro cónyuge, a los hijos, a los padres, a toda la comunidad que nos rodea, y que es importante amar y cuidar la descendencia que nosotros tenemos en nuestro entorno, porque es esencial para que se puedan desarrollar desde el punto de vista emocional, psicológico y físico, y que tengan también esa seguridad, esa confianza, una identidad familiar fuerte. Y si nosotros sentamos las bases para que tengan esa capacidad de relacionarse, para que puedan ser parte de las tradiciones familiares importantes, que como decía anteriormente, dan identidad a nuestra vida, entonces eso les hace crecer con una base sólida y con unos fundamentos que tienen pues una base saludable, y pueden también pues la familia, como familia, pues acompañar en el proceso de crecimiento o en el apoyo a necesidades específicas que puedan haber. La familia, recordemos, es el fundamento de esos valores como el respeto, la honestidad, la tolerancia, el sentido de pertenencia. Y al compartir la historia familiar y transmitir de generación en generación lo que somos y lo que hemos sido, podemos crear un ambiente de amor, de coinonía, de comprensión que va a mantenernos juntos. Así demos gracias a Dios y que sea el Señor brindándote sabiduría y la guianza de la familia. Así es que siempre recuerda orar por tus hijos y equilibrar las actividades. Puedes también ser un ejemplo, un modelo para tu familia. Echemos fundamentos basados en la palabra de Dios y no olvidemos que la Biblia provee muy buenos consejos para la crianza de los hijos, así en la educación de toda nuestra descendencia, en la que podamos nosotros estar envueltos, involucrados, apoyar a los que vienen, generaciones futuras, para que también puedan mantenerse esa identidad familiar que aporta tanto valor.